Sí, Doc, se escucha de momento. Perfecto. Entonces vamos a, ojalá hoy no tengamos interrupciones. Vamos a ver lo que es, donde nos quedamos, ¿no? Que es en pancreatitis. Ahora voy a compartir pantalla. No sé si se ve. Sí, Doc, se ve. Hola, hola. Perfecto. Bien. Les decía la anterior vez que hay muchas formas de ver el pronóstico de una pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad inflamatoria, es una inflamación. En los primeros capítulos de cirugía se lleva a lo que es respuesta inflamatoria sistémica, lo que antiguamente venía a llamarse respuesta metabólica. Entonces, este capítulo de respuesta inflamatoria es reescribir muchos libros, ¿no? Y la parte más importante de todo esto es pues agarrar un ejemplo de enfermedad que describa la respuesta inflamatoria como tal. Todos los fenómenos fisiológicos, fisiopatológicos, patológicos que ocurren en esta respuesta inflamatoria están representados en la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda tiene una característica que va desde la parte más leve hasta la parte más severa, desde el tratamiento clínico de sostén hasta el tratamiento quirúrgico. Entonces es una de las enfermedades muy, muy representativas. Les decía que el signo cardinal para una pancreatitis es el dolor. Y después del dolor, la característica semiológica, ¿verdad? Nuestro examen físico, la posición que adopta, la palpación, los signos de pancreatitis, preyón, etcétera, etcétera. Y algunos signos visibles para ver la severidad, como el signo de Kulenkampff, de Gritón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el cuadro sospechoso de pancreatitis, tenemos que apoyarnos en laboratorio y tenemos que apoyarnos en las imágenes. Entonces les decía que en el laboratorio es muy importante tomar en cuenta que la amilasa se eleva rápido y baja según pasan los días, y la lipasa al revés. Al principio está baja y se eleva hasta la primera y segunda semana, entonces a tomar en cuenta eso. También les decía que el laboratorio más importante es cuantificar el tripsinógeno en sangre. Hay muy pocos laboratorios que lo hacen. Es mucho más específico y sensible que la amilasa o la lipasa. ¿Qué tenemos en nuestros laboratorios disponible y a la mano? La amilasa. Tal vez es mejor la amilasa urinaria que la amilasa sanguínea. La amilasa sanguínea se eleva también en enfermedades de las glándulas salivales, del intestino delgado, etc. En cambio, la amilasa urinaria solamente se excreta por orina en casos patológicos de pancreatitis aguda. En la lipasa es más específica que la amilasa, pero no todos los laboratorios también lo tienen, y además que tarda en elevarse. Ese es el problema de la lipasa. Rayos X de abdomen, rayos X muy inespecíficos, signo del colon cortado, imagen despulida, etc. La ecografía es más importante, nos va a describir tamaño, nos va a dar características, etiología probable como es la RCP o la litiasis, etc., etc. La tomografía nos muestra la glándula y vamos a ver más adelante sus clasificaciones. Lo mismo con la resonancia magnética. Hasta aquí tenemos el diagnóstico de pancreatitis aguda.
tenemos que soportar y, es decir, ver cómo va a ir este paciente. ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? Normalmente tenemos dos clases de pronóstico, ¿no? O va a ir bien o va a ir mal, no hay nada más. Para la pancreatitis edematosa, etcétera, antes se dividía en eso, en pancreatitis edematosa y todo lo demás. Hoy lo englobamos a todos como una respuesta inflamatoria. Y también les dije antes que los criterios de Ramsson en estudios que se han hecho, casi un 70-80% de los hospitales lo utilizan en el mundo entero como criterios pronósticos. Hay otros que utilizan los criterios de Glasgow, otros los criterios de Glasgow INRI o Atlanta, Apache 2, Apache 3, etcétera, etcétera. Si ustedes se interesan en estos signos, que son todos clínicos, en estos criterios, entonces van a encontrar una infinidad y con seguridad que 2 o 3 de ellos les van a hacer a preguntas de examen siempre. Los criterios de Ramsson para mí son los que mejor explican la fisiopatología de la pancreatitis. Y como respuesta inflamatoria, nuestros primeros signos son la taquicardia, la oliguria, la disnea, la polimnea, etcétera, etcétera. Pero si nos apoyamos en estos criterios, podemos ver más o menos cómo va la pancreatitis y cómo puede empeorar. Se realizan al ingreso del paciente, es decir, después de tomar los datos, hacer los laboratorios y hacer las imágenes, se debe empezar a llenar estos datos. Y después de sus 24 horas de estancia hospitalaria, hay que volver a repetir, pero ya estos laboratorios, ¿no? Entonces se dice a las 24 horas y a las 48 horas. El objetivo es reunir criterios para ver si este paciente se va a ir a terapia o se va a quedar en el hospital, en salas, etcétera, etcétera. ¿O qué tenemos que buscar? ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología empieza con un edema, ¿verdad? El aumento de presión del conducto o los estímulos bioquímicos anormales del páncreas van a hacer que se edematice. Y por eso duele, ahí empieza el dolor. Y como es una glándula muy inervada, entonces va a haber síntomas parasimpáticos, náuseas, vómitos, compromiso del estado general, diaforesis, palidez, etcétera, etcétera. ¿A quiénes les puede ir mal? A las personas mayores de 55 años, ¿no? Entonces, estamos tomando dos grupos, los que tienen cálculos biliares, es decir, las pancreatitis biliares, que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Hay otra para la pancreatitis alcohólica. Bueno, esta es la sin relación con cálculos biliares, y hay otra que es para la pancreatitis con cálculos. Esta es la alcohólica y la otra es la biliar. Solamente disminuyen los valores, ¿no? Entonces, en vez de 55, es 50 años, en vez de 16,000, etc. ¿Qué es lo que me gustaría que aprendan la fisiopatología de esto? Que una persona mayor va a tener siempre más riesgo de que la evolución de la enfermedad sea más. La respuesta inflamatoria puede ser leve o puede ser severa. ¿Cuál es el marcador laboratorial de una respuesta inflamatoria? Los leucocitos. A mayor leucocitosis, tenemos que suponer que hay mayor respuesta inflamatoria. Entonces, aquí nos da un valor de 16,000 por milímetro cúbico, en la otra 15,000. Pero es tan fuerte la inflamación, entonces, y así de severa es la respuesta, no es como en el apéndice con 12,000, 11,000, ya tenemos un diagnóstico. La pancreatitis, esta es la respuesta, el tamaño de la respuesta.
El tipo de afectación de la glándula, ¿no?, nos va a hacer que esto venga a alterar la parte endocrina. Si se afecta la parte endocrina más, entonces sí vamos a tener alteraciones de la glicemia por las dos vías, tanto de la insulina que va a debilitarse y el glucagón que va a aumentar. Lo cierto es que la parte exócrina no solo va a estar afectada, sino también la endocrina. Entonces, si vemos el aumento del azúcar, quiere decir que la glándula también está siendo afectada en su parte endocrina. La deshidrogenasa láctica y la aspartato transaminasa son enzimas epiteliales de todos los endotelios y epitelios del organismo, principalmente de esta vía biliar extrínseca y de este páncreas, ¿no? Entonces, su elevación traduce que la afección, ¿no?, que la afección también del páncreas no solamente está parenquimatosa, sino también en los conductos, en esos microconductos, en los conductos que coalescen y en los conductos mayores. Entonces, a mayor elevación de estas enzimas, entonces también nos está dando que el proceso inflamatorio ya está bien instalado. Aunque se haga tratamiento o se haga algo de sostén, a las 48 horas vamos a ver si hay éxito o no hay éxito en las primeras medidas. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Por ejemplo, en las pancreatitis hemorrágicas, ¿no?, entonces hace que se deplete la hemoglobina y el hematocrito. Los responsables de esta disminución o de este sangrado generalmente es la elastasa. La elastasa tiene una afinidad por las proteínas vasculares. Entonces, esto va a hacer que haya lisis del epitelio o endotelio de los vasos y, por tanto, al principio microhemorragias, después verdaderas hemorragias. Y es aquí los signos de Kulenkampff o de Grey Turner, que son las equimosis periumbilical y en los flancos, ¿verdad? Lo que cabemos esperar si tenemos estos signos o la disminución del hematocrito más de 10 puntos, entonces que estamos dentro de una pancreatitis hemorrágica. Es decir, si en el ingreso el hematocrito estaba, qué sé yo, en 35%, y después a las 48 horas está en 31%, sí hay una disminución mayor del 10%. Entonces, el paciente puede no estar grave, puede no estar con los signos clínicos, pero esta disminución nos está alertando, ¿verdad?, que está sangrando. Entonces, por eso nos sirven estos criterios para explicar la fisiopatología. Esta depresión de sangre no solamente es intravascular, ¿verdad? La depresión también es líquidos, porque la pancreatitis es una respuesta inflamatoria que altera la osmolaridad, altera el transporte de líquidos, altera los transportadores de los líquidos, es decir, estamos hablando de proteínas, albúmina, estamos hablando de calcio, estamos hablando de los que ayudan al transporte, como el AMP cíclico, ATP, etcétera, etcétera. Entonces, es tal esa respuesta inflamatoria que hay una depresión de líquidos severa. A eso se llama tercer espacio, ¿no? El agua se está fugando, no está donde debería estar y en la cantidad que debería estar, está en otros lados, y generalmente es edema celular o intersticial. ¿Qué va a traducir esto? El aumento del balance de nitrogenado, que está en directa relación con la creatinina, que es una proteína que ayuda a la filtración glomerular. Si hay mucho, o el aumento es grande en el balance de nitrogenado, entonces vamos a sospechar que el tercer
tercer espacio se está instalando. Y el riñón, esto va a llevar a que el riñón sufra, y esto va a llevar a que se eleve la creatinina, etcétera, etcétera. Entonces va a venir antes del aumento del boom, y después recién tenemos lo de la creatina. Este ya nos alerta. Lo mismo el calcio sérico. El calcio no solo está en relación con el transporte de líquido, también está en relación con el transporte de membrana, ¿verdad? Y lo más importante también está en relación con la cascada de coagulación. Entonces, si el calcio está empezando a depletarse, cabe esperar que la respuesta inflamatoria de esta enfermedad va a terminar en una alteración severa de la coagulación, tal vez en una CID o tal vez en hipotromos, dependiendo hacia dónde vaya o migre el calcio que está fugando de la sangre. Por eso disminuye. Toda esta respuesta inflamatoria, pese a lo que hagamos, también va a hacer sufrir a los pulmones. Hemos hablado aquí de un tercer espacio, es decir, de un edema ya sea de la célula o intersticial. En el caso pulmonar, se abre la membrana respiratoria, ¿no? Entonces ya no hay ese transporte de oxígeno eficiente o intercambio con CO2. ¿Por qué? Porque el espacio está lleno de líquido. Entonces este espacio intersticial está aumentado y la difusión de los gases lo hace pues más lento, y esto hace que la sangre ya no pueda captar oxígeno y eliminar CO2. Y aunque tengan ustedes ventilación o le pasen ventilación, ya sea de forma natural o por ventilador, si la membrana está aumentada con agua, entonces no va a haber este cambio gaseoso, este intercambio gaseoso. Entonces, hagamos lo que hagamos, la presión parcial de oxígeno en las arterias va a disminuir. ¿Qué quiere decir eso? Que el edema, el tercer espacio, nos está ganando, ¿verdad? Y este paciente va a terminar intubado, y pese al tubo hay que darle presión al final de la expiración, es decir, hay que meterle como un sifón todavía el oxígeno para atravesar esta membrana. Déficit de base y el secuestro de líquido. Estos valores, incluso el calcio, se toman en una gasometría arterial, ¿verdad? Y el déficit de base nos indica que no solo el sodio, el potasio, el cloruro, el calcio se están depletando, sino aquellos electrolitos, aquellas bases, aquellos elementos, oligoelementos, minerales, etcétera, etcétera, también se están depletando. Se llama brecha aniónica, ¿verdad? Entonces son todos esos elementos que no se pueden medir, como ser, por ejemplo, los fosfatos, como ser las calcinas, todo lo que es difícil medir. Entonces la gasometría nos da una brecha de estos. A mayor brecha quiere decir mayor deshidratación, en otras palabras, mayor desequilibrio hidroelectrolítico, en otras palabras. Si aumenta más, entonces asustarnos, porque si, por decirles, el magnesio falla por un lado, puede convulsionar, puede producir alteraciones en el miocardio, etcétera, etcétera. También está en relación con el secuestro estimado de líquido, ¿verdad? Esto quiere decir que hay un secuestro, que hay un tercer espacio. El agua está en todos lados, menos dentro del espacio vascular. Es un edema intracelular severo o un edema intersticial severo, como en el caso de los pulmones, etc. Mientras mayor este valor, puede ser también, puede ser -6 o +6, eso se ve en la gasometría. Entonces quiere decir que la enfermedad se ha instalado, ¿no? Y Ramsson nos dice que si encontramos en estos 2 días más de 7 criterios, la mortalidad es elevada, ¿no? De 2 pacientes, 1 corre riesgo de morir.
Entonces, mientras menos criterios estén presentes, el paciente le va a ir mejor. Hay muchos que les gusta utilizar Ransom, hay otros que no. ¿Por qué? Porque solamente damos los días. Y además hay otros parámetros a considerar. Si ustedes leen los criterios de Apache, además tomen ese paciente, el varón, si tiene cirugía previa, cirugía posterior, si es hipertenso, etcétera, se le da un puntaje a cada uno. Y esto es lo que se hace en base a la fisiopatología. Entonces aquí tenemos, ¿no? Con cálculos y sin cálculos. La alcohólica es más severa, entonces los valores son inferiores. ¿Por qué? Porque hay que poner más ojo en estas patologías. Pongo esto para explicarles más o menos cuál es la evolución de la pancreatitis. Entonces, cuando ya la respuesta inflamatoria se ha instalado, ¿no? El pulmón está bloqueado, el riñón está bloqueado, el sistema hidroelectrolítico está bloqueado, por tanto, el déficit de base, la alteración también ácido base está alterada, y que se diga es difícil controlar la parte endocrina del mismo páncreas, ¿verdad? Esto va a ir a la leucopenia, es decir, se van a bajar los valores y va a entrar en una falla orgánica múltiple. Falla renal, falla pulmón, hay una falla de todo lo que es el movimiento metabólico, etcétera, etcétera. Entonces, esto empeora el pronóstico de la pancreatitis. Entonces, ¿qué hacemos con la enfermedad? El tratamiento es clínico, debería ser multidisciplinario. Esto muchos le cuestionan, otros le ponen semántica, otros quieren hablar más de qué quiere decir eso, ¿no? Lo cierto es que todos deben intervenir en un momento dado, ¿ya? Tratar la causa, si es una pancreatitis biliar, necesita descompresión de la vía biliar, es decir, necesita una endoscopía, y el que le haga la endoscopía necesita ser bueno para hacer vía biliar, ¿no? Entonces, ERCP. Si es otra causa, si es hipertrigliceridemia o si es alcoholemia, entonces necesita un clínico que maneje muy bien todos los parámetros gasométricos de ventilación, cateterismo central, invasivo, etcétera, etcétera. Entonces tiene que estar ahí para que al paciente le vaya bien. Tratar el dolor no es tan sencillo, entonces hoy en día es una subespecialidad, ¿verdad? La algología, entonces muchas veces este paciente necesita también eso. El proceso inflamatorio que va a llevar todo esto, entonces, es el que nos está complicando la vida. Entonces, eso es lo que hay que tratar. ¿Esto es interés del cirujano? Sí, porque en cualquier momento, cualquiera de estos puntos puede hacerse quirúrgico. Entonces, si la intervención no es directa al principio, tiene que ser vigilante. Hay otros servicios donde directamente se hace cargo el cirujano. ¿Por qué? Porque hay que hacer métodos invasivos, ¿no? Cateterismos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que el peor pronóstico o el peor panorama en este paciente es la sepsis? Es decir, que se que se infecte además de la inflamación del páncreas. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay migración bacteriana, traslocación bacteriana. Es decir, el intestino, el duodeno, todo eso que está cerca al páncreas, puede hacer que migre la bacteria y se produzca un proceso infeccioso. Este proceso inflamatorio del páncreas puede evolucionar a necrosis. Si le aumentamos ahí la infección, tenemos dos puntos, la necrosis infectada y el absceso pancreático. Antes era indicación absoluta de cirugía, hoy en día se puede tratar con medios no invasivos. Le vamos a poner antibióticos solo en caso de sepsis, dice la última teoría, ¿no?
solo en caso de que estemos viendo al paciente entrar en sepsis. ¿Cuándo va a entrar en sepsis? Cuando no se esté alimentando o cuando empiece con fiebre. Por eso antes se ponía una sonda nasogástrica y se le ponía nutrición parenteral y en ayuno lo más que podamos. Hoy en día, ¿no? La dieta enteral lo más rápido posible. Ahora es cierto, la dieta estimula al páncreas. Entonces hay que sortear eso a través de una sonda nasogástrica, llevarla hasta el ayuno y ahí soltar la dieta. Hoy en día se puede, por eso necesita un equipo multidisciplinar, muchas disciplinas para este paciente. Entonces, antibióticos ahí. Hay escuelas que de entrada empiezan con antibióticos. Si se va a usar antibióticos, los que tienen agarran muy bien al medio pancreático, son las quinolonas y los protenémicos. Entonces, si van a usar antibióticos, usen esos. Inmunomoduladores, muy discutido. Hay que tener en cuenta en qué proceso inflamatorio se encuentra. Ustedes han visto la respuesta inflamatoria sistémica, hay el CARS, el MARS, ¿no? El CIRS. De acuerdo a eso se van a utilizar los inmunomoduladores. En nuestro medio, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis? La colitiasis residual. ¿Ya han visto el video igual? Esto no me abre. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más estar atentos a las complicaciones quirúrgicas. Esto ya pasó por los síntomas clínicos, laboratorios, imagen. Entonces, ahora tengo que verla, ¿no? Entonces, seguir valorando. Aquí en sistemas de valoración están todos los criterios que les mencioné. Monitorizar la LDH, la CDP, la interleuquina, etcétera, etcétera, etcétera. Y una tomografía con contraste endovenoso, ¿no? No se pide de inmediato. Ahorita vemos lo que es la parte de la tomografía. Si el paciente va bien, entonces le hacemos un tratamiento de sostén. Pero si el paciente le va mal, hay que definir, va a ir a una necrosis, necesita terapia intensiva. Puede infectarse, necesita antibióticos. ¿Puedo yo monitorizar factores? El factor de necrosis, por ejemplo. Sí. Y la sepsis por infección. Desbridamiento quirúrgico. Entonces, cuando hay necrosis, no se puede quedar la necrosis. Hay que quitar. Si está infectada o hay un absceso, no se puede quedar eso. Hay que drenarlo. Antes era todo desbridamiento quirúrgico. Hoy hay colocación de catéteres. Drenajes. Se puede drenar del estómago, del páncreas al estómago, al yeyuno, hechos por endoscopía. Se puede drenar un catéter percutáneo, es decir, que entre por la piel, atraviese todo el estómago y llegue al páncreas. Si hay otros tejidos que no se van a atravesar, por ejemplo, las ventanas posteriores, lumbares, sorteando, no sorteando el colon, etcétera, se puede poner. Si hay que poner más de 2 drenajes, hay que ponerlos, ¿no? Hoy en día con eso se ha resuelto muchos casos y con buen criterio y con buena estadística de que es un tratamiento efectivo por cualquier lado. Nos ahorramos una cirugía mayor. Pues hablábamos de la tomografía. Entonces, la tomografía nos sirve para el diagnóstico. Podemos hacer el diagnóstico sin tomografía. Pero si no tienen o habría muchísima duda, vale, la tomografía nos ayuda como un recurso para diagnosticar pancreatitis. Pero tendría que ser muy... ¿Para qué nos sirve la tomografía? Para evaluar también lo mismo, es pronóstico y puede ayudarnos para hacer terapia. Entonces, por eso nos ayuda una tomografía, mientras más tardía, mejor. Es decir,
a partir del sexto o séptimo día, se puede tomar una tomografía. Nos va a ayudar muchísimo más que una de su ingreso o de los 3 días. Puede ser que no encontremos nada y desvaloremos más bien la respuesta inflamatoria. En cambio, una tomografía después de la semana o en la semana de internación nos va a dar mucha información. Este es un criterio que se utiliza más que todo para ver si hay algún procedimiento a realizar o alguna complicación frecuente que pueda pasar. Entonces, en la tomografía que vamos a ver, un páncreas normal, que es un Baltasar A, un agrandamiento focal, es decir, el páncreas está solamente grande, un Baltasar B, tamaño, ¿no? Entonces, una pancreatitis edematosa. Un grado C, un aspecto heterogéneo, es decir, aquí ya no reconocemos el páncreas. ¿Ya? O no tiene forma. Aquí ya nos asustamos porque es señal de que va a haber una necrosis. En el Baltasar D, a veces ya hay colección de flema, puede ser un absceso, puede ser una necrosis infectada o solamente puede ser líquido. Por tanto, este puede infectarse también. Entonces, aquí ya tenemos, si es solo una colección, es un Baltasar D, pero si son más de 2 colecciones, es un Baltasar E. En estos 3 es posible que tengamos complicaciones como la necrosis infectada o el absceso. Entonces, esta es la que hay que vigilar. Hoy por hoy, para eso se utiliza la tomografía. La tomografía debe ser con contraste endovenoso y debe ser necesariamente dinámico. Es decir, ver cómo está llenando el contraste a la glándula pancreática. ¿De qué estamos hablando? Aquí está el páncreas. No se alcanza a ver la cabeza del páncreas. Difícil, ¿no? Vías biliares dilatadas, entonces probable pancreatitis biliar. Estado de saponificación, miren la irregularidad del páncreas. Entonces, este es un Baltasar D por la colección, ¿no? Ya pasó por C, en C solamente se ve así. Entonces, ¿será que drenamos? Depende del estado del paciente. Si esto crece, aquí hay que vigilarlo. Ya puede ser con ecografía o con otras tomografías. Si esto tiende a crecer, habrá que ponerle un catéter. ¿No? Un catéter, por aquí está bien. La tomografía nos ayuda, por aquí también puede ser. Otras, Y1. Lumbar no se puede porque tenemos toda esta maraña de órganos aquí, ¿no? Los riñones, tenemos el hígado, todo. Otra tomografía, aquí no hay páncreas. Hay 2 hiperdensidades que si tomamos, pues no puedo ver bien los bordes como aquí. No son colecciones de este aire. Entonces, y hay heterogeneidad. Aquí no tiene el que tiene este páncreas, ¿verdad? Tanto en la cabeza como en el cuerpo y la cola. Entonces, este es un Baltasar C. Este es un páncreas necrosado, ¿verdad? Y puede ser infectado porque hay burbujitas de aire. Entonces, hay que considerarlo con el contexto clínico. Si tiene fiebre y malestar general, obviamente es un necrosado infectado. Hay que drenarlo, hay que drenarlo. Aquí está el estómago. ¿Podemos a través del estómago? Sí, podemos a través del estómago. Entonces, si hay que atravesar por aquí un catéter, hay que atravesarlo directo aquí. Entonces, hoy por hoy nos da esa opción, la mínima invasión. Y aquí no hay páncreas, hay una colección enorme.
¿verdad? Prácticamente este es el páncreas. Por eso tiene que ser con contacto venoso y dinámico. Entonces, este es contraste que está a lo que queda del páncreas. Esta colección es grande, casi se va hasta flanco. Antiguamente había que hacer una incisión en boca de horno, dejar el abdomen abierto y entrar con a veces hasta 10 cirugías fáciles, se llevaba con lavado y debridación de heridas. Hoy en día no, aquí está el estómago, entonces yo puedo poner aquí un catéter, una cánula o cualquier cosa para que drene al estómago y de ahí se vaya. Puedo tener otra ventana, aquí puedo poner otro catéter, aquí puedo poner otro catéter, etc. Entonces, hoy por hoy esa opción gracias al seguimiento tomográfico. Este es un absceso, si el paciente está con fiebre, y si tiene densidad de líquido normal, entonces se está formando un quiste pancreático. Entonces, aparte de la clínica, aparte de la monitorización de este paciente, tenemos la imagen, las imágenes. Entonces, y eso nos va a ayudar, ¿verdad? Aquí hay otra colección, observen el tamaño de esta colección que está llegando prácticamente a la pelvis, ¿verdad? Se puede drenar, por supuesto que se puede drenar. De hecho, y este ya está drenado, aquí está el catéter, una cola de cochino. ¿Verdad? Aquí ya está drenado, aquí se le ha puesto el drenaje, entonces solamente es lavar y recolectar, lavar y recolectar. Sin invadir mucho la glándula pancreática. Entonces, ese es el tratamiento de la pancreatitis aguda. Metabólico, multidisciplinario. Hoy en día hay el conservador. Lo cierto es que hay que monitorizar todo. Antibióticos y cirugía porque están discutidos. En esta cirugía se sobreentiende a la cirugía antigua, que es de abdomen abierto, múltiples lavados abdominales, incisiones en boca de horno. Ya ponemos no en duda, sino esperamos, porque hay otras formas de tratamiento. Si alguna vez tengo que operar a este paciente, va a ser en caso de microhemorragia. Si está sangrando y el hematocrito ha disminuido en más del 10%, la hemoglobina en más de 3 puntos, etcétera, etcétera, no hay otra que entrar y ligar vasito por vasito o empaquetar. Si el tratamiento conservador ha fallado y tenemos una necrosis infectada que si es un absceso a medidas conservadoras, adentro, laparoscopía o laparotomía, adentro y debridar, asear y drenar. El peor panorama es el síndrome compartimental, que significa que el abdomen va a aumentar en su presión a más de 24 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que va a colapsar la vena cava, va a colapsar la aorta, va a colapsar los órganos periféricos o subcentrales, etcétera, etcétera. Y va a tener un serio compromiso el paciente. No va a poder respirar, no va a poder ventilar, no va a poder manejar la presión arterial, no va a poder manejar el gasto cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir el abdomen y dejarle una bolsa, ¿no? Entonces, serían las 4 indicaciones hoy por hoy quirúrgicas cuestionadas, 3 de ellas, ¿no? Que se pueden hacer por medios no invasivos. No invasivos. Ya no solo incluye la laparoscopia, sino los drenajes percutanos. Muy bien, eso es en cuanto a lo que es la pancreatitis aguda. Tenemos ahora el tratamiento, la pancreatitis crónica. ¿Qué es la pancreatitis crónica? Son dos entes. Uno clínico, donde el paciente desarrolla diabetes, alteraciones o trastornos de la alimentación, veces con gas, flatulencias, etcétera, etcétera. La pancreatitis
crónica es cuando ya el paciente a veces ya ha salido de una pancreatitis, sea leve o sea severa. A veces ni se da cuenta cuando ha hecho pancreatitis. Pasó de una leve directo a una crónica. Es muy frecuente en la pancreatitis alcohólica. También el alcohol puede producirle per se una pancreatitis crónica. Hay las idiopáticas, otro tipo de pancreatitis. La obstrucción, el trauma y el páncreas dividido. La obstrucción se da cuando hay un tumor externo, ¿verdad? Entonces, que comprime, no produce pancreatitis aguda, pero sí daña el páncreas y va a empezar con una crónica. El traumatismo muchas veces no es muy frecuente en nuestro medio y el páncreas diviso por la misma fisiopatología de la obstructiva. ¿Qué hace el paciente con pancreatitis? Tiene síntomas inespecíficos, como les decía, si la parte endocrina es la que está mal, es incontrolable su diabetes, hay alteraciones de la insulina, tendencias a la hipoglicemia. En la parte exócrina, alteraciones de la digestión, flatulencias, y muchas veces terminan con formación de piedras pancreáticas, ¿no? O dilataciones del conducto que va a colapsar los vasos del páncreas y puede más bien entrar en una insuficiencia pancreática y después la muerte. Entonces, es una entidad a considerar de manejo clínico enteramente, casi solamente de la parte quirúrgica hay dos cosas por hacer, ¿no? Quitar las piedras cuando se forman en el conducto, para eso se hace la cirugía de puesto, o antes de que entre en insuficiencia pancreática, drenar este páncreas al intestino, ya sea el duodeno o el yeyuno, nada más. No se puede hacer mucho más desde el punto de vista quirúrgico. Desde el punto de vista clínico, pues hay que tratar el dolor, hay que tratar la mala digestión, la diabetes, quitarle todo lo que sea especial. Si es una etiología tumoral, si es una entonces, que consiste en agarrico y unirlo al yeyuno, ¿no? Entonces, puede ser en Y de Rux, que ya sabemos cuál es la Y de Rux, o puede ser en asa de omega. Y hay que suturarlo. ¿Hay relación con cáncer? Sí, lo más probable que en 10 a 15 años desarrolle cáncer de páncreas. Lo más probable por la insuficiencia en que va a caer esto y la mutación genética. Entonces, no hay mucho que hacerle desde el punto de vista quirúrgico en el páncreas. Los tumores, yo quiero hacerlo bien sencillo, son solamente, ya saben, tumores benignos y malignos. Si hay tumores benignos, entonces se pueden quitar, se puede hacer todo. Pero si hay tumores malignos, observar. Los tumores de la cabeza del páncreas, los tumores del hígado, los tumores de las vías biliares, vesícula y colédoco, y tumores famosos como el tumor de Klatskin, que es en la encrucijada de las vías biliares extrahepáticas, a la salida, etc. Entonces, el paciente no sobrevive el año en el estadio en que se encuentra, ¿no? Si operamos una vesícula y con mala suerte sale ahí un cáncer de vesícula, entonces el pronóstico está dado al año. Si viene un paciente con este tamaño de tumor, está grande, es irregular, heterogéneo,
está en relación a lo que es todo lo que es el retroperitoneo y se va en toda la cavidad abdominal, etc. Entonces, el pronóstico es el mismo. Se puede quitar, se puede quitar, se puede hacer hepatectomía, se puede hacer pancreatectomía, duodenectomía, es decir, cirugía de Whipple, ¿verdad? Pero no va a cambiar el pronóstico. ¿Qué le va a molestar al paciente? El dolor, le va a molestar la ictericia, le va a molestar las alteraciones propias de la glándula, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer frente a esto? Si es de hígado, paliativo. Si es de vías biliares, prótesis. Si es de páncreas, prótesis. Hoy en día, con tumores menos de 2 centímetros, se intenta resecar. Hay resultados buenos en la literatura, como hay resultados malos. Que se busque que el paciente viva más de 5 años. No se ha logrado ni con la laparoscopía, ni con la parotomía, ni con medidas conservadoras, ¿no? Entonces, frente a eso estamos en este tipo de tumores. ¿Cuál es la cirugía más grande que hoy en día se realiza con tumores muy pequeños, bien delimitados en la cabeza del páncreas? La cirugía de Whipple, que consiste en sacar la cabeza del páncreas, se puede sacar parte del duodeno. Entonces, si sacamos el duodeno, la vía biliar, donde va a ir al yeyuno, el yeyuno además va a colectar lo del estómago, ¿no? Entonces, esto se puede hacer en 2, 3 tiempos y obviamente reconectar todo lo que se dé. Así sea un pedacito de páncreas que quede, hay que derivarlo también al yeyuno. Esa es la cirugía de Whipple. Entonces, en los tumores de hígado, tumores de vesícula, de vía biliar, o colangiocarcinoma, o tumor de Glaskin, o tumores pancreáticos y cáncer, no varía el pronóstico. Lo que tratamos de darle es calidad de vida, prótesis por todos lados. Pero sí es un evento que lastimosamente no podemos escapar. ¿Alguna pregunta de páncreas? ¿Nada? No, doctor. Creo que no. Bien. Vamos a ver vaso rapidito. El vaso, la parte más enectomía. Rápido y necesitamos saber las relaciones, ¿no? Obviamente anatómicas, ¿no? El vaso está en el ángulo esplénico del colon, por encima de este, por detrás de la curvatura mayor del estómago, hacia lo que es la lateral a la cola del páncreas, ¿no? Y tiene mucha relación vascular directamente con el sistema porta. ¿Por qué? Porque es uno de los troncos principales o afluente de la circulación portal. El vaso es un órgano hematopoyético al inicio, después es linfopoyético. Después es el lugar donde se lisan los glóbulos rojos y se queda sobre todo como linfo. Esto hace que esté muy en relación con enfermedades hematológicas, ¿no? Las protoporfirias, las hemosiderosis, alteraciones de hemoglobina como la hemoglobina S, etcétera. Si nosotros vemos los elementos de fijación del vaso, el más importante es el pedículo vascular.
¿no? El pedículo vascular, donde están precisamente la arteria y dos satélites venosos gruesos que forman lo que es parte de la vena esplénica y la arteria esplénica. El sangrado es de más o menos equivale al gasto cardíaco minuto, es decir, que en un minuto puede vaciarse a través de estas arterias. El sangrado es serio tratándose de una ruptura esplénica, por eso en trauma se retira el vaso, excepto en niños que hay que tratar de salvar su vaso. Los otros elementos de fijación son el ligamento gastroesplénico. No se olviden que aquí están los vasos rectos, entonces hay que ligarlos porque es otro elemento de fijación importante, causa de sangrado importante en la esplenectomía. Otro, el ligamento frenocólico, que es laxo, casi no tiene vasos. Entonces, con incluso con disección roma se puede liberar, ¿no? El que va del diafragma al vaso. Hay un ligamento frenocólico izquierdo pero este es del riñón, ¿ya? Y también es laxo, de hecho está en relación con la yerota, es decir, grasa, también con el dedo se puede liberar. El ligamento esplenocólico, es decir, del colon transverso, no se olviden que el epipomedio tiene dos hojas, el esplenocólico es el que le va a dar elementos de fijación al vaso. Puede o no haber vascularidad, que es muy fácil de ligar y sacar. Lo que quedan en dos elementos importantes, el ilio esplénico y el ligamento gastroesplénico, a considerar en la cirugía. El diagnóstico, el vaso casi no molesta, son más llamativas, por ejemplo, en las protoporfirias o alteraciones de los glóbulos rojos, ¿no? Que van a hacer que el vaso crezca. Entonces vamos a tener una esplenomegalia. Y ahí pues podemos ver o explayarnos en la exploración física, viendo los grados de esplenomegalia, el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, etcétera, etcétera. Solamente en los grados 3 y 4, es decir, cuando ya estén más allá de la línea media del estómago hacia la parte contralateral, ahí pueden haber molestias, mientras no va a haber molestias. Algunos síndromes ictéricos, algunos síndromes hemolíticos pueden debutar con la esplenomegalia. Entonces, es decir, se diagnostica la esplenomegalia y si ya se hace un buen estudio, ahí están estos síndromes hematológicos. Solamente se va a retirar el vaso cuando haya indicación de crecimiento o de una hiperesplenosis, es decir, que el funcionamiento del vaso sea determinante para una anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes saben que aquí se alisan los glóbulos rojos, entonces vamos a paliar de algún modo estos síndromes hemolíticos. Pero eso lo definirá el hematólogo, porque nosotros sacamos el vaso y se lo regresamos al paciente. Entonces, para el diagnóstico, ¿cuándo vamos con el diagnóstico? Cuando hacemos uso de la imagen. Y en la imagen vamos a ver un aumento del tamaño del vaso. La ecografía es uno de los mejores exámenes en inicio. Después viene la resonancia magnética y la tomografía. Entonces nos mostrará, aquí vemos el riñón izquierdo, obviamente, sin alteraciones en su pedículo, e inmediatamente está el vaso. Está más o menos del tamaño del riñón, es decir, que este vaso está normal. Tiene una cápsula refringente normal, no hay alteraciones en su ecotextura y el tamaño debe estar entre 9 a 11 centímetros.
no está más que el riñón, entonces este es un vaso normal. La ecografía nos puede dar tamaño agrandado, irregular, roto, con líquido, etcétera, etcétera. Toda la información que necesitamos. Entonces, la ecografía, buena especificidad, buena sensibilidad. La tomografía nos ayuda para ver heterogeneidad. Va a mostrar el tamaño, pero lo más importante es este cambio de densidades. Este es el estómago, este es el vaso. El vaso está grande, aumentado de tamaño. Aquí hay una imagen hipodensa, lo más probable un hematoma, y aquí está el vaso normal. Entonces, si hay antecedente de trauma aquí, esplenectomía si es que el paciente está inestable, y si no, se observa. Si el paciente está estable, este vaso se va a generar o va a quedar así, pero con función normal. Este hematoma se puede reabsorber, pero si el paciente está inestable, es esplenectomía, hay que quitar el vaso. Entonces, toda la indicación quirúrgica es esto, la esplenectomía en trauma, que es lo más frecuente en nuestro medio, en sí, en todas partes. Trastornos eritrocíticos y hemoglobinopatías, como trastorno de la hemoglobina S, etcétera, etcétera. Trastornos leucocíticos, ¿no? Trastornos plaquetarios, esta es una pancitopenia. Si hay esplenosis, entonces hay que sacar hiperesplenosis, perdón. Trastornos de la médula ósea mieloproliferativos, quistes, tumores, infecciones y abscesos y enfermedad por trastornos infiltrativos. Es muy raro el cáncer de vaso, pero se puede. ¿Qué se hace en esto? Esplenectomía, por eso el capítulo de vaso de cirugía se resume a esplenectomía. ¿Qué hay que hacer para la esplenectomía? De cualquier índole. Obviamente en el trauma no hay tiempo. No hay tiempo, debe ser rápido y debe ser eficiente. Pero en los demás sí. Una parte de esta es la profilaxis. Nos hemos dicho que el vaso queda como un órgano linfopoyético, es decir, de inmunoglobulinas. Y se ha comprobado, está comprobado que el vaso ayuda a la inmunidad contra el neumococo, principalmente en ancianos y en niños. Y lastimosamente quienes sufren esto son pues, los niños en las enfermedades, proliferativas, etcétera. Entonces, esta profilaxis es con la vacuna antineumocócica. Hay varios esquemas, se puede dar antes de la esplenectomía, después de la esplenectomía, a los 10 días y al mes y a los 6 meses, ¿no? Hay otros que solamente les dan 3 dosis antes, después de la esplenectomía y a los 10 días. ¿No? Hay otros que les dan solo la dosis después de la esplenectomía y cada año su vacuna neumocócica, dependiendo del plan de salud de cada país. Bueno, el nuestro no tiene, entonces adoptamos donde cada uno hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, la profilaxis para con la vacuna antineumocócica. Esto hay que tener cuidado. Embolización preoperatoria. Entonces, puede lanzar trombos la misma cirugía. Entonces, él se usa, ¿cómo se llama? Heparina de bajo peso molecular, o sea, la enoxaparina. Puede ser antes, durante y después del preoperatorio, o durante el preoperatorio y después hasta que se ha dado de alta el paciente. Si tiene venas varicosas o tiene trombos en una vena, realizar tratamiento de trombolítico. Pero si no tiene, no quiere decir que no vaya a ser, entonces hay que tomar previsiones. Antes se utilizaba vendaje de miembros inferiores, hoy en día no. Si se va a usar eso, es mejor. Venas,
como medias de mediana compresión para varices, ¿verdad? Y enoxaparina, heparina de bajo peso molecular, para evitar la trombosis glomerular. Nada más con el preoperatorio. En el postoperatorio ha sido una pelea junto con la colecistectomía. Entonces, ¿qué es mejor? Quitar el vaso abierto o laparoscópica. Ha ganado la laparoscópica. Esta es una de las posiciones, se puede hacer en decúbito dorsal. Esta es una posición de mediana de zinc, donde se obtiene mediante 3 puertos o 4 puertos, dependiendo del tamaño del vaso, de la accesibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, uno es para la cámara y con 3 de operatividad. Se va a hacer lo mismo que en la cirugía abierta. Liberar los ligamentos de fijación, ¿verdad? Aquí está el freno cólico, es decir, del diafragma, después se irá por el ángulo esplénico o colo esplénico, si está el freno cólico también, sí, pero hay que tener cuidado con el ilio o el pedículo vascular del vaso y los vasos rectos del estómago. Este es un vaso en trauma, está roto, este no se va a salvar, este vaso. Entonces, en trauma no hay tiempo de hacer profilaxis. ¿Qué se hace? La esplenectomía y saliendo de quirófano o antes de que cumpla los 5 días, hay que darle su vacuna antineumocócica. ¿No? Iniciar la profilaxis. Hay muchos estudios de que si vale la pena o no, todavía van ganando los que sí vale la pena hacer profilaxis antineumocócica. En niños hay que tratar de salvar, así este vaso. Entonces se puede agarrar epiplón y envolverlo. Si no hay otra que sacar este vaso en niños, se hace un procedimiento que se llama esplenosis. Es decir, se tritura este vaso en pequeños fragmentos y se siembran en varias partes del epiplón. De estos, algunos se cree que el 30% van a revascularizarse y van a suplir la función del vaso durante la vida del paciente. Entonces, esto es parte de los protocolos quirúrgicos en la esplenectomía. En trauma, antes todo sangrado en el estómago se atribuía a ruptura del vaso. Por tanto, era igual cirugía y esplenectomía. Esto ha cambiado desde el momento que podemos hacer seguimientos tomográficos. Entonces, interesa mucho la estabilidad hemodinámica del paciente. Si está estable, se puede hacer un seguimiento o manejo conservador. Pero si está inestable, es decir, hipotenso, taquicárdico, disminución del hematocrito, no hay otra. Esplenectomía. ¿No? Entonces, ese es el algoritmo básico del trauma y hay que decidirlo en minutos y la cirugía o la esplenectomía como tal debe ser lo más rápido posible. ¿No? En niños se considera el salvamento esplénico, el que les decía, si hay un desgarro capsular pequeño o no hay una hemorragia muy activa. La idea es tratar de salvar ese vaso. Entonces se puede suturar, se puede envolver en el epiplón, ¿no? Eso se llama refuerzo epiploico. Hoy en día hay el PTFE para hacer una canastilla y ayudarlo al vaso para que no sangre, etc. Más en niños. En adultos es esplenectomía. No hay. Eso es lo más importante. ¿Cuáles son las complicaciones? Las pulmonares, principalmente la neumonía por neumococo, por eso se da y esta puede pasar incluso al año, ¿no? O después en el transcurso de los años, entonces por eso se hace la profilaxis antineumocócica. La hemorragia
si no tomamos el cuidado de esos pedículos vasculares, el paciente va a sangrar después de la cirugía y va a ser difícil realmente. Infecciosas, se absceda, hay un absceso ahí en el lugar del lecho, entonces se drena, no hay otro problema. Pancreáticas, como hay mucha relación con la cola del páncreas, a veces se corta el páncreas, puede terminar en una fístula pancreática o peor, una pancreatitis tumoral. Y tromboembólicas, por eso se hace la anticoagulación quirúrgica o transquirúrgica por lo menos, y ya no se paría. Ya no se usan los vendajes de miembros inferiores. Si quieren, se puede usar medias de mediana compresión, pero sí en auxilio para evitar estas complicaciones. Bien, doctores, ¿alguna pregunta? Con eso hemos terminado. ¿Todo claro? Sí, doctor. Bien. Creo que el examen es el martes, ¿no? Por lo menos no hay otra nota más. Todo este sería el temario del examen, es decir, hígado, vías biliares, colecistitis, páncreas y bazo. De hígado lo misceláneo nada más, y más importante lo demás. Si hay una clase más, entonces vamos a juntar lo que les he ido mostrando durante este tiempo, que es la mínima invasión, que es la laparoscopía, la esfinterotomía, la cirugía robótica, el single port, que son videos que ya les mostré durante los temas, ¿verdad? Todo eso es cirugía que hoy por hoy se está haciendo. ¿Alguna pregunta más? Ok, doctores, entonces nos vemos. Estamos atentos nada más. De momento no se ha movido el examen, entonces algo haya alguna otra indicación. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.